En el último Meet ya estuvimos hablando un poco del tema que se venía, que era la luz, ¿no? Habíamos hablado un poquito de qué era, cómo se definía la luz. Históricamente la luz, primero se pensó, había una teoría corpuscular, se pensaba que la luz eran como pelotitas que de alguna manera salían de la fuente luminosa y por ejemplo impactaban en nuestro ojo y de alguna manera nuestro ojo podía detectar esas pelotitas y de esa manera ver. Más adelante se pensó que la onda era que la luz era una onda, así como las ondas que viajan por la materia, por ejemplo las olas en el mar, que son energía en movimiento, o por ejemplo en una soga, ¿no? Uno mueve la soga así y la soga hace un movimiento ondulatorio debido a que hay un flujo de energía que se transmite. Entonces, el tema era cómo podía ser que si la luz era una onda, se transmitiese por el espacio exterior, ¿no? Entonces, eso dio lugar a una teoría, a la teoría del éter, que al principio del siglo XX se trató de detectar de todas maneras, después se reveló que el éter no existía y que la luz era una onda que se podía transmitir por el vacío. ¿Está bien? Después, las propiedades de la velocidad de la luz, que era constante respecto de cualquier sistema de referencia, dio produjo el nacimiento, entre otras cosas, de la teoría de relatividad especial. Entonces, ¿qué es, si tenemos en cuenta que la luz, es una onda electromagnética, qué es lo que está vibrando, ¿no? Porque siempre que hay una onda y siempre que hay energía en movimiento hay algo que está vibrando. Bueno, en el caso de la luz, lo que está vibrando es un campo electromagnético. Si el flujo de energía va en un sentido, perpendicularmente a esa dirección, en un plano perpendicular a esa dirección, hay un campo eléctrico y un campo magnético, perpendiculares entre sí, que están oscilando. Entonces, si la luz, si la energía luminosa avanza así, hay un plano perpendicular en donde oscilan el campo eléctrico y el campo magnético. Ok. Alguno de ustedes en el Meet me dijo que la luz estaba formada por fotones. Y resulta que efectivamente a la luz, retomando aquella vieja teoría corpuscular de que estaba formada por pelotitas, se puede considerar también que está formada como paquetitos de energía, ¿no? Eso era el que me dijo que la luz estaba formada por fotones, tiene que ver con eso. De hecho, bueno, Einstein recibió el premio Nobel trabajando en ese aspecto de la luz, ¿no? Que se llama efecto fotoeléctrico. Es un tema que por ahora no vamos a ver, vamos a considerar a la luz como una parte de la radiación electromagnética, ¿no? Esto que nosotros decíamos que la energía se transmite así y el campo eléctrico y magnético están vibrando perpendicularmente, sirve tanto para la radiación electromagnética de mi celular o de una radio o de la televisión o lo que sea. Todas son radiaciones electromagnéticas que si uno lo desarrolla en el tiempo, supongamos que este fuera el campo eléctrico, pero podría ser el campo magnético, tiene una oscilación de este estilo en el espacio, ¿no? Va avanzando en el espacio y la oscilación que hace ese campo eléctrico o ese campo magnético es de este estilo. Cuando se completa un ciclo, se vuelve a repetir otro ciclo, se vuelve a repetir otro ciclo, pero la longitud de ese ciclo es lo que se llama la longitud de onda. Cuanto más chiquita es la longitud de onda, mayor es la frecuencia. Porque otra cosa importante es que la velocidad de la luz en el vacío, es 300.000 kilómetros sobre segundo. Es decir, una radiación electromagnética, en particular la luz, en el vacío, recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. Entonces, mientras más chiquita sea la longitud de onda, mayor tiene que ser la frecuencia. De todas esas radiaciones electromagnéticas que componen tanto las frecuencias de televisión como las frecuencias de radio, alguno de ustedes también me dio un ejemplo de que en el auto escuchaban una radio que era FM Aspen, que son 102.3 MHz. El Hertz es una unidad de frecuencia.
La frecuencia significa cuántos ciclos se completan en un segundo. Esa es la frecuencia. Esto es la longitud de onda, la longitud que ocupa en el espacio. Se mide en unidades de longitud, o sea, podría medirse en milímetros o en unidades un poquito más chiquitas. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos que completa en un segundo. Por ejemplo, FM Aspen, que me daba el ejemplo, era 102.3 MHz. Es decir, que la antena, los electrones de la antena, oscilan 102.3 millones de veces en un segundo. 102.3 mega, que significa millón, hertz, millones de hertz. O sea que la frecuencia de esa FM, de esa radio de FM, es de 102.300.000 ciclos en un segundo. En un segundo se completan 102 millones de ciclos. ¿Ok? Ahora bien, de todas esas, la frecuencia de radio no la podemos ver. La frecuencia de nuestro celular no la podemos ver. Hay una frecuencia electromagnética, un espectro, se dice, un espectro de la radiación electromagnética que se llama el espectro visible. Es decir, algo que nosotros con el ojo lo podemos percibir. Ese espectro visible tiene dos extremos, que es el rojo y el violeta. El violeta tiene una longitud de onda que son 380 nanómetros. Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Hay personas que pueden ver un poco más, frecuencias más altas y otros no. Pero el límite de lo que uno puede ver, el violeta más extremo, son 380 nanómetros. ¿Qué es un nanómetro? Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. O sea, si nosotros tenemos un milímetro y lo dividimos en 1.000.000 de partes, eso es un nanómetro. La longitud de onda del violeta es 380 nanómetros. ¿Está bien? Esta longitud de onda es 380 nanómetros. ¿Y cuántas oscilaciones da en un segundo la luz violeta? ¿Cuántas oscilaciones hace en un segundo? Bueno, eso tenía que ver con la frecuencia. La frecuencia del violeta es 790 terahertz. Terahertz, o sea, kilo significa 1000, mega significa 1.000.000, giga, o sea, significa 1.000 millones, ¿está bien? Y tera significa 1.000.000 de millones, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. Un 1 seguida de 12 ceros, eso significa tera. O sea, ¿cuántas oscilaciones hace en un segundo? ¿Cuántas oscilaciones hace en un segundo la luz azul? Bueno, son 790 millones de millones. O sea, 790 seguido de 12 ceros. Esa es la frecuencia mayor que puede ver el ojo. Es la mayor frecuencia y la mínima longitud de onda. ¿Está bien? Eso es uno de los extremos de lo que puede ver el ojo. Y del otro lado está el otro extremo. El extremo que tiene la longitud de onda mayor, que son 750 nanómetros, que es el rojo, y por lo tanto la frecuencia menor, que son 400 terahertz. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la energía que trae esa radiación electromagnética. O sea, una frecuencia por encima de los 790 terahertz se dice ultravioleta, y esa es la radiación más energética y es la que nos complica cuando nos tomamos sol y entonces nos ponemos un protector solar. ¿Por qué? Porque nos queremos proteger de la radiación ultravioleta, que tiene frecuencias más elevadas que el violeta. En el otro extremo son las radiaciones infrarrojas, o sea, frecuencias que están por debajo del rojo. Esas frecuencias tienen que ver con la transmisión de calor. No son especialmente dañinas, y de hecho es lo que nos hacen sentir el calor cuando tomamos sol. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar justamente dentro del espectro visible, o sea, frecuencias que uno puede ver. ¿Está bien? Esas frecuencias que uno puede ver, esa luz, eso es lo que llamamos luz, que nos llega del sol, por ejemplo, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros en un segundo, la luz desde el sol tarda 8 minutos en llegar. O sea, cuando nosotros vemos el sol, estamos viendo el sol como era hace 8 minutos, porque la luz tardó en llegar
8 minutos hasta nosotros. ¿Está bien? Entonces, la luz puede atravesar el vacío y atravesar cualquier material transparente, como por ejemplo un plástico transparente o un vidrio, ¿no? Pero la velocidad de la luz en un medio siempre es un poco menor que la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, desde el punto de vista de la óptica, desde el punto de vista de estudiar los materiales que pueden transmitir la luz, hay un índice característico que se llama índice de refracción. Índice de refracción del medio. Por ejemplo, el vidrio, por ejemplo, cuando uno va a una óptica y quiere que le fabrican anteojos, esos anteojos se fabrican con un vidrio especial. ¿Cómo se caracterizan las distintas calidades de vidrio? Y bueno, porque distintas calidades de vidrio, desde el punto de vista óptico, tienen distintos índices de refracción. ¿Y cómo se obtiene el índice de refracción? El índice de refracción es un numerito que no tiene unidades. Es un número siempre mayor que 1. ¿Cómo se obtiene ese número? Bueno, es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. ¿Está bien? Por ejemplo, en el caso del agua, el índice, el agua líquida, ¿no? El agua líquida destilada es un medio transparente, o sea que la luz puede viajar por el agua. ¿Tiene índice de refracción el agua? Sí, el agua líquida destilada tiene un índice de refracción que vale 1,33. Entonces, sabiendo que el índice de refracción del agua es 1,33, ¿uno puede calcular cuánto es la velocidad de la luz en el agua? Y sí, porque si yo sé que el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio, si yo quiero saber la velocidad de la luz en el medio, lo que hago, esto que está dividiendo, lo paso multiplicando y el índice que está multiplicando pasa dividiendo. Eso es lo que podemos hacer con el agua. El índice de refracción del agua es 1,33. O sea que 1,33 es la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el agua. Entonces, esto que está dividiendo pasa para acá multiplicando y este 1,33 pasaría dividiendo. Por lo tanto, me queda que la velocidad de la luz en el agua líquida es 300.000 kilómetros sobre segundo dividido 1,33. Haciendo esta cuenta y redondeando un poquito, nos queda que la velocidad de la luz en el agua es 225.564 kilómetros sobre segundo. Entonces, esto es la definición un poco resumida de lo que es el espectro visible de las radiaciones electromagnéticas y es lo que llamamos luz. Sin embargo, hay una manera de estudiar la luz que es suponer que la luz está formada por rayos, ¿no? Era como cuando uno es chiquito en la primaria y dibuja un sol y al sol lo dibuja así, ¿no? ¿Por qué lo dibuja así? Y dice, y bueno, porque el sol emite luz y esa luz se emite en forma de rayos. Eso que parece una aproximación un poco infantil, es una aproximación que se usa mucho en física y teniendo en cuenta que los rayos viajan en línea recta y forman líneas, esa manera de aproximarse al estudio de la luz como formada por rayos es lo que se llama óptica geométrica. Es decir, vamos a estudiar la luz suponiendo, o en la suposición de que se transmite en forma de rayos que se propagan en línea recta. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estudiar la luz en la suposición, en los supuestos de la óptica geométrica. Y vamos a ver qué pasa con esos rayos cuando vienen por un medio, por ejemplo aire, y se meten en otro medio que podría ser vidrio, o podría ser agua, o podría ser cualquier otro medio transparente. Pero eso lo hacemos en la clase que viene.